El increíble momento en que una joven se enfrenta a motociclistas por su madre. Valeria siempre había creído que podía controlar su destino. Como estudiante de medicina, había imaginado un futuro brillante, alejado de las sombras del barrio de Tlalpan, donde los sueños parecían desvanecerse con cada amanecer. Sin embargo, cada mañana, al ver a su madre, Elena, arreglar su puesto en el mercado, su corazón se oprimía con el mismo peso. La lucha constante por la subsistencia, en un lugar donde la esperanza a menudo se encontraba bajo la bota de la tiranía. Aquel día, el aire de la mañana era denso, y Valeria, mientras se preparaba para salir, no podía sacudirse la inquietud. Las risas burlonas de los motociclistas resonaban en su mente, como un recordatorio cruel de que la valentía no siempre era suficiente. Ella continuaba buscando respuestas, preguntándose si su traición a su propia ira la convertiría en cómplice. Una parte de ella anhelaba gritar, mostrar su sufrimiento, pero otra temía que hacerlo solo empeoraría las cosas. La visión de su madre sonriendo a pesar de la adversidad la mantenía en un tira y afloja emocional. ¿Valía realmente la pena arriesgar todo por un instante de rebelión? Cuando, esa tarde, el estruendo de motores resonó en las calles, un escalofrío recorrió su espalda. Al ver cómo los matones del barrio destrozaban el puesto de su madre, la rabia se acumuló en su pecho como una tormenta. El recuerdo de la risa cruel de esos hombres se fundió con la imagen de su madre, agachando la cabeza en un intento de evitar el conflicto. En su interior, un grito surgió, uno que clamaba por justicia y dignidad. Sin embargo, su mente batallaba en ese mismo momento. ¿Y si ella se pone en peligro? ¿Y si las cosas empeoran aún más? El tormento la llevó a escribir un discurso en su mente, una declaración de guerra en un idioma que ni siquiera sabía si sabía hablar. Cuando la noche llegó, el aire se volvió espeso y Valeria decidió que el momento de actuar había llegado. Se dirigió al estacionamiento donde se reunían los motociclistas, su corazón palpitaba con fuerza, cada pulso impulsando la ira que había acumulado en silencio. Al enfrentar a los hombres, ellos se rieron. ¿Qué hace aquí una chiquilla amenazando nuestra diversión?, la desafiaron, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero allí, en medio de su angustia, sienta otra presión, una herencia de mujeres valientes, en la que se reflejaba la lucha de su madre y las historias de supervivencia de toda su familia. Intentó aferrarse a ese legado, mientras que su razón y su valentía chocaban como olas en un mar agitado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones. Para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperación la envolvía, mientras sentía como si el tiempo se expandiera en dolorosas extensiones. No puedes dejar que te pisoteen, susurraba la voz ancestral en su mente, contrastando con los ecos de las burlas. Se sintió acorralada, emulando la debilidad de su madre. Pero había algo más, un fuego encendido que ya no podía ignorar. El aire se cargaba de tensión. La ira que había reprimido emergía como un volcán listo para entrar en erupción. En ese momento, se dio cuenta de que la máxima tristeza de su vida podría ser no actuar. Era el momento de hacer un último esfuerzo. Con cada palabra que salió de sus labios, la sensación de impotencia se transformaba lentamente en un desafío. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta flotaba en el aire, sus ojos aferrados a la multitud que la rodeaba, sus cuerpos imponentes frente a ella, como sombras osadas. Mientras una última reflexión retumbaba en su cabeza. ¿Lograré enfrentarme a ellos o me quedaré atrapada en este sinfín de miedo? La adrenalina pulsaba en cada fibra de su ser, y en un instante, el ruido del motor quedó ahogado por el retumbar de su propio corazón. Valeria inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire frío llenaba su pecho, y consistía en la energía que había acumulado a lo largo de los años en silencio.
La risa burlona de los motociclistas resonaba como un eco inquietante, una simulación cruel de la vida que había intentado superar. En medio de la inseguridad, halló un destello de determinación que atravesaba la niebla de su miedo. La multitud la observaba, y el momento se volvió una burbuja de tiempo. Cada mirada era un juicio, una confrontación que se enredaba en su mente. ¿Qué tienen que ver ellos en mi historia?, pensó Valeria, intentando conectar su voz interior con la realidad exterior. La idea de ser la víctima, la que siempre permanecía en la sombra, rápidamente se transformó en un papel que no estaba dispuesta a aceptar más. Entonces, con la cuerpo erguido y la voz temblando, comenzó a hablar. «¡Basta!», gritó, como si las palabras fueran una espada que cortaba el silencio. «Basta de humillar a los débiles solo porque pueden hacerlo». Cada palabra que pronunciaba se convertía en una afirmación de su voluntad. La multitud, sorprendida, se contuvo un instante, antes de que la burla empezara a circular de nuevo. Pero Valeria se mantuvo firme. Su visión se clarificó y su mente trabajó febrilmente para encontrar lo que significaba enfrentarse a esos hombres. Alzó la vista y observó sus rostros, buscando el rastro de la humanidad que alguna vez debieron tener. La mirada de uno de los motociclistas, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su rostro, mejilla, se encontró con la de Valeria. Sin embargo, lejos de la intimidación inicial que había sentido, surgió un desafío palpable. No solo estaba allí para defender a su madre, sino para liberarse de las ataduras que la habían mantenido paralizada por tanto tiempo. En su interior, sintió el hervidero de la rabia transformarse en autoafirmación. «No soy una niña», le dijo aquel hombre en su mente, «soy el futuro de mi familia». Sin embargo, su voz interna no estaba sola. Cada una de sus afirmaciones era una batalla que libraba en su propio ser. Lo que había comenzado como un intento de proteger a su madre se transformó en una pugna por su identidad. La realidad de su vida en el barrio, las historias de las mujeres que habían llevado la carga del sufrimiento, de cómo nunca habían tenido la oportunidad de luchar, destelló en su mente, iluminando su camino. La atmósfera era eléctrica y Valeria sabía que el tiempo se estaba agotando. La presión aumentaba a medida que los motociclistas reevaluaban la situación, algunos comenzando a murmurarse entre sí. Ella podía sentir que el escenario comenzaba a cambiar, que sus palabras tenían el poder de alterar el rumbo de ese instante. Quizá, solo quizá, podía ser más que una simple testigo pasiva en la vida de su madre. Las risas se disiparon lentamente y en su lugar surgió un silencio que resonó como una posibilidad. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Su voz se elevó una vez más. «No vengo a rogar, vengo a manifestar lo que nos han negado», declaró, una chispa de desafío surgiendo en sus ojos. Pero en su interior, una inquietud persistía. La lucha no solo era contra los motociclistas, también era contra sus propios miedos, sus dudas. ¿Qué pasaría si su desafío no era suficiente? En ese clímax de valentía y vulnerabilidad, un pensamiento atravesó su mente. ¿Qué consecuencias podría afrontar si no daba el paso definitivo? El peso de la respuesta se presionaba en su pecho como una piedra. La conexión con su madre, la vida que había llevado y el futuro incierto que aún la guardaba se presionaban unas contra otras, como un juego de fuerzas que ella debía dominar. Mientras la tensión se hacía palpable, Valeria reconoció que el cambio estaba en el aire, y aquel momento se convertiría en la puerta a su verdadera lucha personal. Las miradas de los motociclistas eran ahora menos burlonas, más inquisitivas. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente: ¿lo lograré? Sin respuesta aún, el camino hacia su futuro se encontraba en la balanza, un desafío personal que apenas empezaba. La mirada del motociclista con la cicatriz intensificó la presión en el pecho de Valeria. Su desafío, una chispa encendida en medio de la oscuridad, empezó a transformar la atmósfera. Las risas habían disminuido, pero su eco aún reverberaba en su mente, recordándole la vulnerabilidad que había sentido durante años. Cada barullo era un eslabón que la había mantenido atada a su pasado, a las memorias de un sufrimiento que parecía interminable. Valeria sabía que estaba en un punto de inflexión.
Este no era solo un enfrentamiento público, era un reto personal. Pese a que el miedo aún intentaba apoderarse de ella, cada latido de su corazón resonaba con la convicción de que había llegado el momento de reclamar su voz y, por encima de todo, su identidad. Se preguntó si esto era lo que había estado evitando siempre, la lucha por sí misma, un acto de autocuidado que nunca había considerado posible. Con esa fuerza emergente, se centró en las palabras que le había dicho a su madre en tantas ocasiones, las que habían estado atrapadas en su alma. «Soy más fuerte de lo que piensas», se repitió. Era un mantra que buscaba sostener mientras se enfrentaba a ese pequeño ejército de motociclistas. Ellos representarían su antiguo miedo y limitaciones, pero ya no era la niña que se escondía en las sombras. Era una mujer decidida a tomar el control de su narrativa. Valeria comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una claridad que sorprendió incluso a sí misma. «No me moveré de aquí hasta que reconozcan que no estamos solas», afirmó, mirando no solo a los hombres, sino más bien como una invocación a todos los que la rodeaban. La confrontación estaba surgiendo no solo en su voz, sino en su postura. En el fondo, cada palabra la estaba acercando más a su esencia, la mujer fuerte que siempre había anhelado ser. Sin embargo, en el fondo de su mente seguía el gnomo del miedo, susurrándole que tal vez estaba expuesta a un peligro mayor. ¿Y si esto solo empeora la situación?, pensó. Era una pregunta real, un dilema moral que la hacía vacilar. Valeria en ese momento reflexionó sobre el significado real del coraje. Decidir enfrentarse a un enemigo era también enfrentarse a los demonios internos que la habían seguido durante tanto tiempo. Cuando los motociclistas empezaron a murmurar entre ellos, sintió una mezcla de ansiedad y adrenalina. El murmullo no era ya de burla, sino de desconcierto. Mientras las sombras de su pasado intentaban extenderse para atraparla, ella resistió. Aquí estaba, de pie y hablando. Era un nuevo experimento, y podía sentir cada parte de ella vibrando con un propósito renovado. En medio de esa adrenalina, su mente comenzó a trabajar estratégicamente. Dialécticamente, era hora de convertir el momento en una oportunidad de crecimiento. Se dio cuenta de que necesitaba más que enfrentar a aquellos hombres, requería construir una fortaleza interna. Esta confrontación era solo un paso hacia una mayor autodefinición. Lo que ustedes no comprenden, continuó, es que esta lucha no es solo por mí o por mi madre, es por cada mujer que ha sido silenciada antes y que, como yo, ha llegado a un punto donde ha decidido alzar la voz. Sintió que sus palabras resonaban más allá de sí misma. Era un potente eco de las mujeres que habían estado allí antes y de aquellas que vendrían después. Esa no era solo su batalla, era la historia de muchas. De repente, en medio de la confusión, notó que uno de los motociclistas miraba de manera diferente. No era burla, sino una mezcla de curiosidad y respeto. Valeria aguardó, midiendo esa mirada como una señal. Justo en ese instante, pudo entender que la lucha no era solo física, sino mental. El verdadero desafío estaba en saber cuándo detonar los eslabones de su pasado y avanzar hacia la libertad. La multitud parecía seguir su ejemplo, y Valeria sintió que había empezado a transformar la narrativa. Sin embargo, la tensión seguía en el aire, y entonces, en ese momento decisivo, un aviso cortante emergió de uno de los motociclistas. ¿Estás dispuesta a afrontar las consecuencias de tus palabras? El temor se avivó en su interior. El dilema ahora no solo giraba en torno a compartir su verdad, sino a lo que podía costarle. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Esa incertidumbre echó raíces en su mente, brindándole un profundo sentido de la urgencia, mientras la presión aumentaba y su camino hacia adelante parecía más incierto que nunca. La pregunta resonó en el aire como un eco de las dudas que Valeria había enfrentado toda su vida. Estaba expuesta, vulnerable y consciente de que había pasado mucho tiempo en un rincón oscuro de su existencia. Sin embargo, allí estaba, desafiando a esos hombres. La mirada del motociclista, que antes había sido un símbolo de amenaza, se había transformado en algo que la empoderaba. Ahora, su percepción del miedo empezaba a cambiar. Sí, afirmó Valeria, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su respuesta. Estoy dispuesta. Al pronunciar esas palabras, la convicción en su voz comenzó a transformar no solo su propio estado, sino también el de quienes la rodeaban.
Sabía que su decisión era una declaración no solo de valor, sino de necesidad. Había tomado un primer paso gigante hacia la reconstrucción de su identidad. Mientras la multitud se mantenía expectante, Valeria sintió que las expectativas de los presentes la empujaban a continuar. En su interior, una chispa de determinación se encendió, motivada por la necesidad de demostrar que su valentía era más poderosa que el miedo que la había limitado durante tanto tiempo. En un momento de revelación, comprendió que no solo luchaba por su voz, sino por la historia de cada mujer que había sentido que no podía alzarla. Las consecuencias no me asustan, continuó, buscando la conexión con los que le escuchaban. Tengo el derecho de hablar, de ser escuchada. Y hoy, en este instante, no soy solo yo quien se enfrenta, somos muchas. Sus palabras estaban cargadas de un significado profundo. Al invocar a otras mujeres, había comenzado a construir su fortaleza personal. Se sintió como la arquitecta de su nuevo mundo, donde cada ladrillo era una historia, un sufrimiento compartido y una victoria posible. Mientras sus pensamientos se afianzaban en su espíritu, se dio cuenta de que ese instante, su confrontación había desenterrado algo que había estado latente, su deseo de superarse y aprender. Valeria había sido siempre una aprendiz de la vida, observando cómo otros enfrentaban sus luchas, pero ahora tomó la determinación de convertirse en la líder de su propia historia. La multitud, que había comenzado a murmurar, ahora la observaba con atención. La sensación de estar en el centro de un cambio se difuminaría en un momento de conexión genuina. Había algo en la forma en que los hombres comenzaron a interesarse en sus palabras, como si por un instante sus armaduras comenzaran a caerse. Era una oportunidad que Valeria estaba determinada a aprovechar para crecer. ¿Qué tal si en lugar de pelear, encontremos un camino hacia el entendimiento?, planteó con una voz que surgía de la compasión y el deseo de superación. No solo estaba atravesando la barrera del miedo, sino que empezaba a tejer un hilo entre dos mundos que parecían irreconciliables. Sin embargo, entre el fervor y la esperanza, una sombra de inseguridad volvió a acecharla. Esto es solo el inicio, pensó, mientras su mente sopesaba las reacciones y posibles consecuencias. Su diálogo interno era un constante tira y afloja entre el optimismo y la cautela. Cada respuesta de los motociclistas podría desatar una espiral de caos o una oportunidad de reconciliación. Un silencio pesado dominó el ambiente y Valeria sintió que el tiempo se estiraba. En su interior resonaba la pregunta: ¿de verdad estoy lista para esto? Pero ya no era la niña que había dejado que la vida la llevara a donde no quería ir. Estaba en la cúspide de un cambio que podía transformarla, y ahora comprendía que el verdadero desafío no era solo su lucha con los motociclistas, sino su batalla interna con el deseo de ser valiente. La tensión era palpable mientras esa pregunta flotaba en la atmósfera. Nunca había estado más cerca de descubrir no solo su fuerza, sino también su propósito. Pero, en el fondo de su mente, un nuevo pensamiento comenzó a asomar. ¿Qué pasaría si, al final, esta lucha era solo el principio de algo más grande? La inquietud la invadió. Valeria sabía que una vez que empezara a romper las cadenas del silencio, no podría retroceder. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero en cada paso se dibujaba una visión de un futuro donde tomaba el control de su historia sin el lastre del miedo. Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba y la tensión aumentaba, Valeria se preparó para el próximo paso. Esa decisión podría llevarla a un lugar donde sus palabras resonaran aún más allá de aquella esquina oscura en la que había estado atrapada. El momento de la verdad está por llegar, se dijo, convencida de que estaba destinada a algo mayor. El silencio se quebró cuando uno de los motociclistas, un hombre de voz grave y mirada desafiadora, se adelantó. Su interpelación fue directa, casi como un golpe. ¿Qué sabes tú de la lucha que enfrentamos? Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palabra de él era un recordatorio de los miedos que había acumulado durante años. Pero, en lugar de encogerse, una llama de desafío se encendió en su interior. Sé mucho sobre la lucha, porque he estado en la misma batalla, solo que con diferentes armas.
respondió, utilizando su voz no solo como un escudo, sino como una espada. Las palabras resonaban con una claridad que antes no había sentido. Valeria se dio cuenta de que había transformado su miedo en un impulso poderoso. Ese momento de respuesta había comenzado a deshacer el laberinto en el que se había perdido durante tanto tiempo. Era el inicio de una transformación inesperada. Mientras el grupo de motociclistas escuchaba, Valeria comenzó a visualizar su propio camino. Las experiencias de su vida se amalgamaron en lecciones, cada una adornadas con sufrimiento, pero también con el potencial de crecimiento. No quiero que nuestras historias sean solo batallas en las sombras, quiero que se conviertan en faros de esperanza para las que no pueden hablar. Continuó, cada palabra fortaleciendo su resolución. Dentro de ella, una chispa de descubrimiento personal se encendió. Era como si en ese espacio, cada vez más reducido por la tensión, se abriera una ventana al futuro. Había una solución entre la rabia y el entendimiento que podía funcionar. Sin embargo, en su mente un nuevo dilema comenzó a tomar forma. ¿Puedo realmente cambiar el rumbo de esta conversación sin arriesgar todo? La mirada de la multitud ahora estaba fija en ella, simbolizando la presión de una expectativa palpable. Sabía que debía ser firme en sus convicciones, pero también astuta en su enfoque. Si quería que sus palabras sirvieran para algo más que un eco, necesitaba encontrar la forma de conectar sin ceder. ¿Cuántas veces hemos estado en bandos opuestos sin siquiera escucharnos?, planteó. Esa interrogante no era solo retórica, sino una invitación. Valeria quería que estos hombres comprendieran que había poder en la empatía, que podía haber un terreno común. La idea de que un conflicto podría resultar en colaboración hacía eco en su mente. Cada paso que daba la sacaba un poco más de la oscuridad. A medida que avanzaba en su discurso, el ambiente comenzó a cambiar. Era una danza delicada entre ella y aquellos hombres que antes parecían enemigos. Valeria estaba consciente de que cada palabra tenía el potencial de crear un puente o desatar un torrente de desconfianza. La tensión la mantenía alerta, su mente tejía estrategias, cada idea mientras examinaba las expresiones de los motociclistas. Esto podría llevar a una nueva forma de entendernos, donde las batallas se libran con palabras y no con violencia. Es posible encontrar soluciones que beneficien a todos. La inseguridad aún acechaba, pero la determinación empezó a mitigarla. En este diálogo, ella se estaba definiendo a sí misma, construyendo y en realidad liberándose. Sin embargo, la respuesta de su interlocutor no se hizo esperar. Un leve asentimiento, pero detrás de él, Valeria vio a otros hombres que parecían escépticos. Su inseguridad resurgió, motivada por la presión de tener que convencer a cada uno de ellos. Aunque había catapultado su voz hacia el cambio, el desafío que enfrentaba estaba lejos de resolverse. El diálogo avanzaba y la incertidumbre comenzó a dibujar patrones en su mente. ¿Y si esta era la ocasión en que todo cambiaría? ¿O el momento en que todo se desmoronara? Reflexionó mientras se preparaba para el siguiente empujón. La noche caía y la oscuridad ofrecía algo de alivio, pero también un sentido de urgencia. Cada palabra que pronunciaba iba más allá de sus propios miedos. Se trataba de un legado que deseaba construir. Deseaba recordar este instante como el punto de inflexión hacia su destino, pero la sombra de un nuevo dilema moral se filtró en su conciencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar esto si implicaba confrontar su propia historia? Valeria respiró hondo, entendiendo que este era solo un paso en un viaje mucho más largo. Ni siquiera ella podía prever qué obstáculos podrían surgir. Lo que sí sabía era que había tocado una fibra sensible en muchos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El momento de la verdad estaba cerca, y con él la posibilidad de un cambio radical que podría desafiar todo lo que pensaba saber sobre sí misma y su lugar en este mundo. La presión se hizo palpable cuando el silencio se apoderó del grupo tras la última intervención de Valeria. La mirada del motociclista que había iniciado el intercambio permanecía fija en ella, como si estuviera buscando una grieta en su determinación. Valeria sintió que el sudor le perlaba la frente. Era una batalla, pero no contra hombres en motocicletas, sino contra sus propios fantasmas. Debía ser cuidadosa.
Este no es solo un discurso, es una vida real, pensó, recordando el rostro de su madre, lleno de dolor y silencios. Había esperado demasiado tiempo para encontrar su voz, y ahora que la tenía, no podía permitir que se desvaneciera. Cada uno de nosotros lleva una historia de lucha, prosiguió, buscando resonar en aquellos que la escuchaban. Mis batallas pueden no ser las mismas que las suyas, pero el sufrimiento se siente de igual manera. ¿No es posible que podamos construir juntos un camino hacia adelante? El murmullo entre los motociclistas dejó entrever un posible cambio de percepción. Un par de rostros antes hostiles comenzaron a mostrar curiosidad. Valeria se aferró a esa chispa de esperanza, consciente de que este era un instante decisivo. Pero la inseguridad, como una sombra persistente, la acechaba. ¿Y si no funcionan? ¿Y si solo soy un eco vacío en un océano de desconfianza? Mientras su mente jugaba al loco con las posibilidades, Valeria sintió que era hora de algo audaz. No solo somos nuestras batallas, también somos lo que elegimos hacer con ellas. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir nuestro camino separados, construimos un puente entre nuestras historias? Las palabras resonaron en el aire como una pregunta abierta, y Valeria sintió que caía. Interior, ella misma se cuestionó. Esta no era solamente una invitación para los demás, era también un desafío personal. ¿Qué significaba realmente para ella construir ese puente? Las dudas comenzaron a tomar forma, surgiendo de las profundidades de su propia historia. La vida que había llevado la estaba enfrentando con el espejo de su propio pasado. En un instante de claridad, entendió que cada motociclista frente a ella representaba no solo una vida diferente, sino también la oportunidad de reescribir la suya. Tenía el potencial de usar su voz no solo para defender su verdad, sino también para sanar las heridas que la vida le había infligido. Su corazón se aceleró al visualizar el futuro, una imagen donde su voz tal vez guiara la conversación hacia un nuevo propósito, uno que pudiera lidiar con las luchas de ambos lados. El cambio no llega con un acto heroico, sino con pequeñas decisiones. Comprendiendo al otro, aún en nuestros miedos y vulnerabilidades, encontramos el camino hacia la verdadera fortaleza. Valeria sintió un cambio sutil en el lenguaje corporal de los motociclistas. Algunos se movían inquietos, otros comenzaban a intercambiar miradas entre ellos. Aquellos a quienes había visto como sus oponentes ahora parecían abrirse a la posibilidad de una conexión real. Su discurso no era sinónimo de rendición, sino de resiliencia. Imaginemos un futuro donde nuestras voces se entrelazan, donde las batallas se conviertan en conversaciones. Un futuro donde nuestros relatos no se conviertan en crónicas de heridas abiertas, sino en puentes que acerquen nuestros mundos. A medida que cada palabra salía de su boca, Valeria sentía que se liberaba de un peso que había llevado demasiado tiempo. Sin embargo, un motociclista en particular, de mirada endurecida, dio un paso adelante. Valeria lo sintió como un latigazo de ansiedad. Era la confrontación que había estado temiendo. ¿Qué garantía tenemos de que no buscarás venganza en nombre de tu madre? ¿Cómo podemos confiar en ti? Ese momento era crucial. Valeria dio un paso hacia él, su respiración entrecortada, y comprendió que no podía eludir más el conflicto. Era hora de mostrar tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. A medida que analizaba cómo proseguir, se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Está dispuesta a arriesgar su propio deseo de justicia para buscar realmente una conexión? El aire iba cargado de tensión, cada mirada concentrada en ella. La pregunta que había lanzado al aire era ahora un reflejo de su propia lucha interna. Valeria sabía que este era su momento, un cruce de caminos donde podría decidir dar el siguiente paso que cambiaría su vida y la de otros. Sin embargo, al enfrentarse a su propio dilema moral, comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Había comenzado a vislumbrar una salida de su laberinto, pero la dirección que eligiera podría marcar irrevocablemente su existencia.
La respuesta que buscaba estaba a la vista, pero ¿sería capaz de encontrarla en medio de la incertidumbre y la tensión acumulada? Valeria tomó aire profundo, consciente de que cada segundo que pasaba incrementaba la presión a su alrededor. La pregunta del motociclista resonaba con la intensidad de un eco en un cañón. No era solo un desafío, sino un encuentro con la parte más oscura de su historia. La mirada desafiante del hombre parecía leerla como un libro abierto. ¿Qué tienes que perder?, parecía preguntar. Mientras el silencio se expandía, Valeria decidió que no podía ceder. En lugar de quedarse paralizada por la incertidumbre, concentró sus pensamientos en su madre y las conversaciones que nunca tuvieron, en el amor que había creído perdido entre los rencores y lamentos. «No quiero venganza», empezó, su voz más firme de lo que se sentía. «Quiero un cambio, pero no uno que se base en el odio». Los murmullos a su alrededor comenzaron a crecer, pero Valeria no se dejó intimidar. «He sido una prisionera de mi propio dolor, igual que muchos de ustedes. Esa prisión no solo me limita a mí, nos limita a todos. Tenemos cicatrices que contar, pero eso no significa que debamos ser definidos por ellas». Cada frase que pronunciaba se convertía en un ladrillo en la construcción de su identidad, un acto decisivo en su transformación personal. Se sintió como si levantara la voz no solo para ella, sino para su madre y para quienes habían compartido el mismo sufrimiento. «Puedo estar aquí, hablando de mi dolor, o puedo estar aquí proponiendo soluciones. ¿Qué eligen ustedes?». Las palabras tuvieron un efecto impactante. Algunas miradas que antes eran de desconfianza empezaron a llenarse de curiosidad y quizás comprensión. Valeria sintió el poder que emanaba de su vulnerabilidad. Era una luz que iluminaba el camino a seguir. Comenzó a darse cuenta de que su fortaleza no solo residía en su determinación, sino también en su habilidad de conectar con los demás, de convertir el sufrimiento en un aliado en lugar de un enemigo. «Propongo que tomemos un tiempo para hablar, de verdad, no sobre nuestras diferencias, sino sobre lo que hemos perdido y lo que realmente valoramos. ¿Podemos transformar esta tensión en un diálogo?». La resistencia parecía diluirse, pero en su mente la batalla seguía. No era solo el intercambio de palabras, era la batalla constante entre su deseo de justicia y la necesidad de empatía. Pero el motociclista que había lanzado la acusación no se movió. «¿Y si nos estás manipulando para conseguir lo que quieres? ¿Qué te hace diferente de todos los que han venido antes que tú?». Esa pregunta caló hondo. Valeria se enfrentaba a un muro de desconfianza forjado con años de heridas y resentimientos. La incomodidad empezó a crecer dentro de ella, como una chispa que amenazaba con encender un fuego interno. En su mente, las imágenes de violencia y dolor que la rodeaban eran atormentadoras, pero recordó que había elegido este camino porque quería cambiar esa narrativa. «Dejemos que mi historia se cuente, y el tiempo dirá si soy digna de su confianza. Estoy aquí para escuchar y aprender, para desafiar este ciclo en lugar de alimentarlo». «Quizás podamos descubrir una vía que ni tú ni yo habíamos considerado hasta ahora». El silencio ahora estaba cargado de expectativa. Algo en su voz había provocado un cambio, aunque pequeño, en las miradas que la rodeaban. Podía sentir que no solo luchaba con ellos, sino más bien por ellos. Sin embargo, aún había una muralla que derribar. Había algo más que no había revelado y que podría cambiar el rumbo de la conversación. Era hora de mostrar una parte de sí misma que había mantenido oculta. Enfrentando su propio temor, se preparó para compartir un secreto, un aspecto de su historia del que había dudado revelar. «Hay algo que no les he contado, algo que puede ayudarnos a entender mejor el impacto de nuestro dolor». La revelación estaba a punto de salir de sus labios, pero las palabras cortas y directas contenían el peso de su decisión. La incertidumbre de cómo reaccionarían, de si su vulnerabilidad les daría poder o les mantendría distantes, la mantenía en un estado de inestabilidad. La transformación que había comenzado en ese encuentro podría culminar en una conexión genuina, o podría convertirse en la razón de su derrota. Las miradas eran intensas, y Valeria se sintió al borde de un precipicio, lista para saltar hacia lo desconocido.
Pero, ¿sería capaz de aterrizar de pie o caería en un abismo de incomprensión y rechazo? Su futuro dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La presión de las miradas atentas sobre ella se volvía cada vez más palpable, convirtiendo el aire a su alrededor en una mezcla de ansiedad y anticipación. Era un punto crucial, un estadio que olvidó que podía existir. El poder de ser auténtica, la libertad de compartir su dolor sin miedo al juicio. Mi madre, comenzó, dejando que el recuerdo de su rostro la envolviera. La imagen de su madre sonriendo, siempre con un consejo en la punta de la lengua, era su ancla en ese momento. Ella fue una víctima, pero también una guerrera. Yo no estaba allí cuando se despidió de este mundo. No pude protegerla, y eso me ha perseguido. Las palabras, inicialmente temerosas, fueron tomando fuerza. Cada sílaba eliminaba el peso del secreto que llevaba encadenado en su interior. El motociclista, con su imagen dura y desafiante, ajustó su posición. Algo en su expresión comenzó a cambiar, como si la historia de Valeria resonara con ecos de su propia vida. La rabia y la venganza siempre parecieron la única salida, pero no son más que atajos hacia el sufrimiento prolongado. Lo que quiero es romper el ciclo, y me gustaría que me acompañaran. En ese instante, Valeria vislumbró una posibilidad. Tal vez, al abrir su corazón, mostraba a los otros que podían hacer lo mismo. Su historia se volvía un espejo, donde cada cicatriz era reflejada en las vidas que la rodeaban. Había una oportunidad de encaminar sus propios caminos hacia un destino menos sombrío, hacia una vida guiada por la elección y no por el resentimiento. Los murmullos se transformaron en un silencio profundo. Valeria sintió una chispa de esperanza, de conexión. Al compartir su vulnerabilidad, invitaba a otros a liberar sus propias historias. Pero en lo más profundo de su ser, una inquietud comenzó a germinar. ¿Y si no todos estaban listos para escuchar? El miedo a ser ridiculizada robustecía su determinación, pero no la desalentaba. Lo que les pido no es fácil, es un camino lleno de incertidumbre, continuó, sintiendo que cada palabra obligaba a un compromiso. Pero, ¿no vale la pena si eso puede liberarnos a todos? Un diálogo honesto puede ser lo que nunca tuvimos en el pasado. Un susurro de reconocimiento se esparció entre los presentes. Valeria notó cómo los rostros comenzaban a relajarse. Sabía que había despertado algo en ellos, una llama de curiosidad que podría arder en la búsqueda de verdad y entendimiento. Sus ojos se encontraron con el del motociclista, y en su mirada le pareció captar un destello de reconocimiento, como si su historia había abierto una puerta que jamás había considerado. La lucha interna entre el deseo de cambiar los patrones de odio y la necesidad de ser aceptada pesaba sobre Valeria. Pero una pregunta persistente la acechaba. ¿Podría realmente cambiar la narrativa de su vida y la de aquellos que la rodeaban? Un nuevo impulso comenzaba a surgir dentro de ella, una llama cuya intensidad se incrementaba con cada intercambio de miradas. Era un momento decisivo que estaba dispuesto a dar clase de coraje, y aún así la sombra de su propia historia seguía acechando. Había más que revelar, más pasos que dar. Cuando finalmente su voz se alzó de nuevo, se sintió diferente, poderosa. Hay algo que aún no he compartido con ustedes, algo que podría profundizar aún más nuestra conexión. La sangre le palpitaba en las venas, como si cada palabra ejerciera un peso monumental, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Esto era un cambio real, era el principio. La atmósfera se tornó electrizante. Valeria estaba a punto de pronunciar una revelación que podría no solo cambiar su camino, sino también el de aquellos a su alrededor. ¿Sería suficiente para traspasar los límites del sufrimiento y abrir la puerta a la sanación? El aire se tornó denso en el instante en que Valeria se detuvo, reconociendo la responsabilidad que implicaba su próximo intento de comunicación. Aunque sus manos temblaban, no se permitiría ceder ante la duda. Era el momento de aportar algo más que palabras. Debía darles la esencia de su ser.
Lo que les voy a contar está conectado a la lucha que enfrentamos todos. A veces, el dolor nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de nuestros verdaderos deseos. Al explorar esos lugares oscuros, he aprendido más sobre mí misma de lo que jamás imaginé. La voz de Valeria resonó en el espacio, duradera y firme. Mientras hablaba, se sumergió en sus recuerdos más vulnerables. Recordó la tristeza de aquellos días grises en los que se refugió en el silencio, incapaz de verbalizar su sufrimiento. Ese silencio había sido su prisión. Al liberarse y hablar en voz alta, sentía que cada palabra rompía una cadena más. La necesidad de liberación la envolvía en una nube de sencillez y complejidad. Mi madre me enseñó que la resiliencia no solo radica en soportar el dolor, sino en transformarlo. Tener la valentía de contar la historia de un ser amado que ya no está, significa llevar su legado contigo. Valeria se sintió más ligera, como si una brisa fresca la rodeara. La intención de su mensaje era clara. No era solo la historia de su madre, sino también la suya propia, entrelazada con el destino de otros. El motociclismo, que en su mente representaba un mundo de rebelión y libertad, comenzó a cobrar un nuevo significado. Tal vez podía ser un camino hacia la transformación. Se acercó un poco más a esos hombres y mujeres que al principio parecían ajenos a su realidad. ¿Qué pasaría si todos compartiéramos los pedazos rotos de nuestras vidas? ¿Podríamos ayudarnos en el proceso? En ese momento sentía una conexión tangible en el aire. Cada rostro ante ella mostraba vulnerabilidad, un hecho que la llevaban a preguntarse qué historias ocultas podrían albergar esos mismos motociclistas en un rincón de sus corazones. La intensidad de su mensaje surgía con fuerza. Todos estaban en esta travesía, aunque no todos lo supieran aún. «Pero yo tengo miedo», confesó, casi en un susurro. Miedo a que las palabras se queden atadas en la garganta, a que el eco de nuestros errores se convierta en un rugido ensordecedor. Valeria sabía que su vulnerabilidad podría ser vista como debilidad, pero estaba dispuesta a desafiar esa noción si significaba abrir los ojos de otros. Ese acto de honestidad la colocó en una nueva arena. No solo era ella enfrentándose a su dolor, sino también abriendo un diálogo con el sufrimiento ajeno. La chispa en los ojos de algunos reflejaba que el impacto había comenzado a calar hondo. En ese momento, una certeza emergió en su mente. Esta lucha no tenía que ser solitaria. Lo que había empezado en la soledad podía ahora convertirse en un vivario de transformación mutua. Si juntos somos capaces de mirar hacia nuestras oscuridades y avanzar con la luz de la verdad, quizás podamos sanar. Se atrevió a proponer, sintiendo que cada palabra era un pacto que formaba en el aire, entre ellos. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. El motociclista del rostro marcado se inclinó hacia adelante, sus brazos cruzados y una expresión pensativa. La mirada que le dirigió Valeria era interrogante, como si buscara aprobación o empujarla a ir más lejos. ¿Estaba lista para compartir la revelación más dolorosa que escondía? El momento estaba al borde, un precipicio rodeado de un eco melancólico. La realidad de lo que estaba a punto de seguir dependía de su decisión. De repente, una intuición profunda la instó a dar ese paso decisivo. La verdad era un arma doble filo, listo para cortar tanto lo que le ataba como lo que le liberaría. Lo que no he dicho es que el camino que condujo a la muerte de mi madre es más complejo de lo que creen. Su legado está en el secreto que he mantenido. ¿Están listos para escucharlo? La sala quedó en silencio, los ojos de todos fijos en ella. La intensidad del momento electrificaba el aire. Un próximo desenlace asomaba en el horizonte. Valeria respiró hondo, preparándose para la revelación que había mantenido embargada por tanto tiempo. Mi madre no solo fue víctima de un sistema que las avasalla. Ella también fue una luchadora, una mujer que a pesar de su sufrimiento se esforzó por ser una voz en un mundo que se esfuerza por silenciar a quienes no tienen poder.
Sus palabras resonaron en el aire, como una declaración de independencia de todas las cadenas que había llevado. A medida que continuaba, la carga de su historia se tornaba más ligera, cada frase escupiendo las sombras que habían acompañado sus pasos. Al final de su vida, mi madre lanzó una pregunta que nunca respondí. ¿Por qué la lucha no terminó cuando se silenciaron nuestras voces? Su muerte me dejó una misión, no solo recordar su lucha, sino también amplificarla. Los murmullos entre la multitud se convirtieron en un ligero susurro, expectantes ante una transformación inminente. El motociclista de la cicatriz la observaba con un atisbo de interés. Ya no había burla en su rostro, sino una semblanza de comprensión. Era un momento de conexión genuina, donde las historias de dolor y lucha entrelazadas creaban un hilo de esperanza. Si queremos cambiar, debemos transformar esta confrontación en algo que nos enseñe. Este diálogo es nuestra oportunidad de sanar, de avanzar. Valeria sintió que sus palabras marcaban un antes y un después. La valentía de compartir su verdad comenzó a atenuar las tensiones que antes las separaban. Había abierto un camino donde no solo existía el conflicto, también había un cambio tangible en el aire. Lo que les propongo es construir una mesa en lugar de una barricada. Trabajemos juntos para salir del ciclo del dolor que ha marcado nuestras vidas. Porque no se trata solo de mí, sino de cada uno de nosotros. A medida que alzaba la voz, el grupo de motociclistas comenzó a corresponder a su llamado. Uno por uno comenzaron a compartir sus propias historias. Valeria observó cómo cada confesión era un ladrillo más que se añadía a la construcción de un vínculo nuevo, uno profundamente humano. Eran relatos de pérdida, de lucha, de silencios que deseaban romper. Cada uno se convertía en un testimonio del deseo colectivo de cambiar, de evolucionar. Finalmente, el motociclista de la cicatriz dio un paso al frente, igual que ella había hecho. Quizás hemos estado del lado equivocado. Quizás todos luchamos contra monstruos que, en el fondo, no son muy distintos unos de otros. Su mirada era contemplativa, y Valeria sintió una oleada de optimismo en su corazón. La conexión ya no era una batalla, sino un puente hacia la comprensión. La conversación continuó, y cada hombre y mujer que compartió su historia también empezó a reconocer el peso compartido que les unía. Valeria se sintió fortalecida, su autoaceptación se multiplicó al ver que sus experiencias resonaban profundamente en los demás. Había llegado al entendimiento de que no era solo la voz de su madre la que se mantenía viva, sino también la de todas las mujeres que habían enfrentado adversidades de frente. Cuando la jornada llegó a su fin, el grupo se despidió con un nuevo propósito. Ya no eran solo motociclistas e individuos en un mercado, eran un colectivo en movimiento hacia un cambio significativo. Valeria había encontrado su voz, no solo para sí misma, sino para honrar el legado de su madre y la historia de cada persona en ese círculo. Mientras caminaba a casa, sintió un cosquilleo de orgullo. Había logrado transformar su miedo en poder, su dolor en un camino hacia la sanación. Había alcanzado una chispa de reconocimiento en su comunidad, demostrando que al alzar su voz, había empoderado a otros a hacer lo mismo. Su lucha se había convertido en una fuente de inspiración. La joven que había entrado al encuentro ahora era una mujer que había desafiado no solo a quienes la rodeaban, sino también a sí misma. La sonrisa en el rostro de su madre se iluminaba cada vez que recordaba ese momento. «He comenzado a cambiar nuestra historia», pensó Valeria con una determinación renovada. Esa noche, mientras se recluía en su habitación, comprendió que había conquistado no solo la batalla frente a los motociclistas, sino una lucha por su identidad y su futuro. Aunque el camino apenas comenzaba, Valeria sabía que estaba equipada con la fuerza que necesitaba para avanzar. Y así, en la penumbra de su habitación, una nueva Valeria se alzó, fuerte y decidida, lista para enfrentar cualquier adversidad que pueda presentarse, iluminando el camino de otras que, como ella, luchan por ser escuchadas. Ahora, si han llegado hasta aquí, es el momento de actuar.
necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal con estas acciones. Hagámoslo juntos.